Bienvenidos a una nueva edición de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión nos acompaña un profesor de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero que tiene una característica especial. Es una de las figuras más trágicas de nuestro país, una de las figuras más trágicas de los inicios de este siglo. Trágicas al estilo romántico, esos héroes que lucharon contra el dragón, que dejaron la cara, que dejaron todo y al final perdieron. Pero perdieron realmente. ¿Perdió Miguel Hidalgo en su lucha por la independencia? Han perdido muchos de los héroes que nos han dado un camino. Y hoy nos acompaña Lorenzo Córdoba. Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Gerardo, encantado de estar contigo. Gracias de verdad por la invitación y gracias a la Barra, por supuesto. Déjame empezar con una crítica, Lorenzo, porque yo soy uno de tus admiradores más entusiastas y creo que todos los que están aquí viéndote tienen mucho que admirar de ti. Gracias. Pero tus críticos dicen, Lorenzo fue neutral cuando fue presidente del INE, defendió el Estado constitucional de derecho, pero luego cuando terminó siguió luchando y tomó partido. No se vale. ¿Se vale? Bueno, depende qué partido. Si tomas un partido por una fuerza política, evidentemente echas a la basura años de trabajo por la neutralidad y la imparcialidad, que es lo que debe caracterizar a un árbitro como el Instituto Nacional Electoral. Pero si tomar partido significa pronunciarse y defender el Estado de Derecho, lo que llamamos democracia constitucional, bueno, pues entonces debo decir que siempre he sido un hombre de partido, de ese partido. En México, la construcción de nuestra democracia constitucional, es decir, la ruta democrática de acceso al poder por un lado, pero por el otro lado, el ejercicio de un poder con límites, con controles, con contrapesos, la dimensión constitucional del Estado moderno, pues es una batalla en la que, como aprendiz primero y luego como protagonista, estuve siempre involucrado. En la que desde el Instituto Nacional Electoral pues éramos uno de los garantes de que la democracia constitucional funcionara. Y después de haber dejado el INE, pues he continuado en esa batalla. Si tomar partido significa contraponerse al autoritarismo y a los autoritarios, por supuesto que he tomado partido, pero no desde que salí del INE, desde siempre, desde el INE mismo. Durante los 70s padecimos un presidencialismo asfixiante. Sí. ¿Qué hora es? Preguntaba el presidente. La que usted ordene, señor presidente. Claro. Para ser sacerdote, obispo, para ser líder sindical, para ser político, para gobernador, senador, diputado, ministro de la Corte, se requería el visto bueno del presidente de la República. Así es. Luchamos contra eso, luchaste y luchamos, porque fue una lucha claro, de muchos colectiva, mexicanos claro. y mexicanas. Y de pronto empieza a revertirse todo eso. De pronto el presidente o la presidenta va a ser quien tome todas las decisiones. Otra vez yo nombro jueces, magistrados, ministros, senadores, diputados. Lo que diga el pueblo no importa más allá del discurso. ¿No es una lucha perdida, la tuya y la nuestra? Bueno, va a ser una lucha perdida si nos cruzamos de brazos. Es decir, yo creo que toda la lucha democrática, incluso esta que es mucho más complicada de la de hace 30, 40 años, Gerardo, porque en aquel momento la lucha por salir del autoritarismo y construir una democracia constitucional estaba, digámoslo así, alimentada de la esperanza de construir algo nuevo. Hoy la lucha por la democracia es la lucha por defender algo que pues está en entredicho y que no generó la satisfacción que para muchos suponía, digámoslo así, la idea de democratizarnos. La democracia, en efecto, y esto es lo primero que hay que hacer para defenderla frente a los ataques que hoy sufre, hay que reconocer que no generó el estado de bienestar que sigue siendo, es decir, el tema de la justicia social, que sigue siendo una de las promesas incumplidas desde la Revolución Mexicana. Y hoy estamos pagando en México y en el mundo los platos rotos de ese malestar que se generó con la democracia, porque bueno, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la impunidad y en algunos casos como el nuestro, la inseguridad, siguen ahí, no se resolvieron por los gobiernos democráticamente electos. Pero la batalla por la democracia sigue. Creo que es importantísimo retomar y explicar, hacer pedagogía de lo que significa un régimen autoritario. Yo le digo a mis alumnos, jóvenes, ustedes son hijos de la transición. Entender lo que fue el autoritarismo para poder comprender a la transición y en consecuencia preocuparnos hoy por la nueva transición que estamos viviendo, que es una transición al autoritarismo, de vuelta,
de vuelta, pero con más, con problemas. No es nada más una vuelta a los 70, es todavía peor, y ahora te explico por qué. Es indispensable, y creo que es necesario explicar que en la salida del autoritarismo pasó, esto lo digo en el libro, en el último libro que he publicado, por 4 grandes ejes. Primero, construir un sistema abierto que permitiera la recreación de la pluralidad política, pero además el reflejo de esa pluralidad en los espacios de decisión, del Congreso fundamentalmente. Segundo, un sistema electoral que permitiera elecciones auténticas y libres, es decir, que el voto contara y se cuente bien, y haya garantías de equidad. Tercero, un poder judicial que sirva, como lo quiere la división de poderes desde hace 300 años, como auténtico contrapeso de los poderes políticos, el Congreso y el Ejecutivo. Y finalmente, un conjunto de órganos autónomos que sirvan, que complementen la división de poderes y sirvan desde el punto de vista técnico como contrapesos al ejercicio arbitrario del poder. Bueno, lo que estamos viviendo hoy en día es el desmantelamiento de estos que desde mi punto de vista son los 4 ejes sobre los que la transición se articuló. El Poder Judicial ahora va a ser electo, es decir, los jueces se van a deber a las mayorías, o peor, a las mafias que los empujaron para llegar al cargo. Segundo, los órganos constitucionales autónomos pues prácticamente desaparecieron, salvo aquellos que están cooptados, dominados y controlados desde el poder. La reforma electoral que se avisora en breve, pues plantea justamente la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional y las senadurías de primera minoría, es decir, los espacios de representación del pluralismo. Y cuarto, pues se busca también que el INE sea electo popularmente, con lo cual se deberá a las mayorías y perderá esa lógica de árbitro imparcial. Entonces, yo creo que advertir esto es la primera de las maneras de resistir este embate autoritario y tratar de salvar la democracia. ¿Es una lucha perdida? Comenzabas preguntando. No creo que sea una lucha perdida. Y mientras haya quienes estemos dispuestos a dar la batalla, pues esta lucha por la democracia seguirá adelante, ¿no? Decía Kelsen, perdóname Gerardo, en un texto fantástico escrito en los años 30, cuando la República de Weimar se caía a pedazos, que la defensa de la democracia parte siempre y debe asumir que la idea de libertad, aunque a veces se apaga, siempre va a estar latente en el fondo de cada ser humano. Y incluso en los tiempos oscuros hay que confiar en que ese espíritu de libertad tarde o temprano hará resurgir la democracia. Ya me lo respondiste de alguna manera, Lorenzo, pero me encantaría, si se vale, preguntarte tu opinión sobre algunas de las instituciones. Sí. Y déjame empezar por el INE, claro. El IFE que tú encabezaste con enorme éxito. ¿Cómo lo ves hoy? Pues mira, lo veo todavía con fortalezas, empezando por su servicio profesional electoral, que es uno de los mejores servicios de carrera. Son los técnicos que han hecho elecciones durante los últimos 30 años quienes siguen organizándolas. Pero lo veo con problemas, uno de liderazgo y sobre todo de articulación de ese órgano que es indispensable para que el INE funcione, que es su Consejo General. Tú has tenido el privilegio, igual que yo, Gerardo, de conducir órganos colegiados y sabes lo difícil que es la colegialidad. Pero es fundamental porque la fortaleza de la institución depende de que se logren articular bien, digamos, los engranajes en ese ámbito en el que debe enriquecerse de la pluralidad de puntos de vista. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años ha sido una pérdida de la pluralidad, incluso traducida hasta en cambios legales como el que hoy la presidenta del INE puede nombrar sin ningún tipo de contrapeso a quien quiera en los órganos directivos. Cuanto antes esto requería de un consenso, de una construcción de consensos para que las propuestas que desde la presidenta se hicieran fueran acompañadas y respaldadas, este no es un asunto menor, por la mayoría de los consejeros, 8 de 11 votos. Hoy ya no es así. Y por lo tanto los consejeros ya no se asumen como corresponsables de la conducción de la operación del propio instituto. Y esto es un profundo daño a la vida colegiada. Segundo, creo que el INE ha renunciado a defender su función constitucional por las vías jurídicas e institucionales. Cuando se vinieron recortes presupuestales que comprometieron la viabilidad del instituto y la capacidad del instituto de cumplir con sus obligaciones constitucionales, hacer elecciones como se debe, conforme a la ley, el INE siempre presentó recursos ante la instancia que correspondía, la Suprema Corte de Justicia. De 2 años para acá, a pesar de que el INE ha sufrido recortes brutales en términos presupuestales, el año pasado hubo elecciones federales y tuvo el peor recorte en toda su historia para un año de elecciones federales.
ni siquiera presentaron una controversia, es decir, se plegaron a este punto. Es tristísimo ver al INE hoy como si fuera un OPLE, ¿no? Como ocurre en el plano de los OPLES. Hay quien dice que el INE hoy es un OPLE grandotote, yendo a mendigar a la presidencia por algunos pesos para poder organizar una elección que no tiene sentido, como la elección judicial, pero que bueno, tiene que organizar. Creo que esto ha implicado que ese INE, que logró contar con un gran respaldo ciudadano, precisamente porque era un órgano imparcial, una garantía de los derechos político-electorales, pues hoy por mucho se ha visto como un órgano con una enorme condescendencia con el poder, como lo demuestra el hecho, por ejemplo, que a pesar de que el año pasado, en la elección federal, el presidente López Obrador violó como nunca antes se había violado la Constitución, entrometiéndose en el proceso electoral, el INE prácticamente avaló o dejó pasar, fue condescendiente con este tipo de violaciones que son muy graves. ¿Tu opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Mira, lamentablemente creo que el Tribunal Electoral de hoy es un buen ejemplo de lo que va a ser la justicia el día de mañana cuando se elijan a los jueces. ¡Qué horror! Sí. Creo que el Tribunal Electoral es un órgano que desde hace tiempo dejó de ser un garante de la imparcialidad y de la legalidad en el propio instituto para ponerse a los peores servicios, al servicio de los peores intereses del poder. Un buen ejemplo de esto es el hecho de que desde el poder se decidió que no se iba a nombrar a 2 de los magistrados, pues porque había 3 magistrados que constituían una mayoría de 5, pero una minoría de 7, que eran afines y condescendientes con el poder. Y basta ver lo que ocurrió el año pasado. Todas las violaciones constitucionales cometidas por el oficialismo se condonaron y se minimizaron. Se convalidó la construcción de una mayoría en el Congreso, que es una mayoría inconstitucional por donde quieras verla. Por donde lo mires. Y es un tribunal que ha sido funcional para déjame decirlo así, pues no sé si relajamiento, pero sí en todo caso esta actitud del INE pasiva y condescendiente. Es decir, es un tribunal que se ha atrevido a deslegitimar y a intentar pasar por encima de la misma Suprema Corte para quedar bien con el poder. Es un tribunal que avaló esto que es gravísimo en la historia constitucional del país, que es que más de un centenar de sentencias o de suspensiones en el ámbito de amparo sean desacatadas por las autoridades responsables. Y el Tribunal Electoral no solo lo ha convalidado, sino incluso ha llegado a denunciar penalmente a jueces que pueden tener razón o no, pero en un Estado de Derecho las sentencias de los jueces se apelan ante las instancias competentes. Claro, hay un procedimiento previsto de mucho tiempo atrás. En cambio, el Tribunal Electoral ha servido para deslegitimar y acosar a jueces que han hecho su trabajo, insisto, bien o mal, pero que han hecho su trabajo. Es decir, es un tribunal que en buena medida es una especie de sicario al servicio del poder en contra de otros órganos del Poder Judicial. Es lamentable lo que está ocurriendo. Es un tribunal, mucho me temo, y lo digo sin medias tintas, capturado por el poder después de haber resistido los embates, porque las amenazas siempre han estado ahí durante décadas, ¿no? Mucho de lo que nos dices ahora, Lorenzo, está en tu libro, La democracia constitucional en riesgo, que es una colección de los artículos que Lorenzo ha ido publicando en distintos medios. Es un libro espléndido, es un libro que todos los que nos miran y los que no nos miran debieran leer. Porque son artículos muy sencillitos, muy bien escritos, con un solo tema que es el Estado constitucional de Derecho, pero enfrentado desde distintas ópticas. ¿Qué nos puedes decir de este libro para invitar a tus futuros lectores a que lo lean? Bueno, Gerardo, es un libro que tiene, digámoslo así, que comienza y termina con 2 discursos y que está articulado, como bien dices, por una serie de reflexiones que buscan de una manera muy sencilla enfrentar el problema de la crisis del acoso a la democracia constitucional desde una perspectiva también teórica, que es, bueno, pues, mi aspiración profesional y demás. Pero los 2 textos, el de inicio y el final, el de conclusión, son 2 discursos. El primero es un discurso que fue el que llevó a los editores pedirme que hiciera este libro, que es el discurso que el 18 de febrero del 2024 tuve el privilegio de pronunciar en el Zócalo, precisamente. Sí, y aquí está en la portada. Ahí está la foto exactamente de ese día, que fue pues una especie que es un discurso que intenta
concretar las preocupaciones que frente a esa operación de desmantelamiento de la democracia constitucional, que es fue el llamado Plan C y que está en curso, había que oponer o había que plantear. Y termina con un texto que es el discurso con el que tuve el privilegio de ingresar el discurso de entrada a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, que es la antesala de un texto de mayor calado que estoy publicando, que estoy por publicar, estoy terminando, en donde empiezo a sistematizar esta idea que te comentaba hace unos minutos. ¿Cuáles eran las características del autoritarismo que se fraguó al cabo de la Revolución Mexicana en el siglo XX? ¿Cuáles fueron las características que para salir de ese autoritarismo encauzó el proceso de transición a la democracia, y cómo hoy este proceso de regresión al autoritarismo o de transición al autoritarismo está desmantelando justamente esos ejes que nos permitieron democratizar? ¿Qué es tema de tu próximo libro? Exactamente, y que ya desde allí anticipo, desde este texto anticipo lo que desarrollaré más adelante, que es que no estamos viviendo una mera regresión a los 60 o los 70 como muchos dicen. Es algo mucho peor. Porque si algo caracterizó el autoritarismo mexicano del régimen postrevolucionario fue su vocación institucional. Es decir, fue un régimen autoritario sin duda. Tú mencionabas las características, digamos, que hacían de ese vértice encarnado por el presidente, digamos, el gran decisor. Pero fue un régimen que tuvo la enorme virtud de construir instituciones. Instituciones políticas. Bueno, quien era el detentador de ese poder autoritario no era el presidente de la República, era la presidencia de la República como institución, no importaba quién fuera. Se construyeron instituciones incluso sociales como el Seguro Social, se construyeron instituciones económicas como Pemex o la CFE, es decir, es un régimen que le apostó a la institucionalización de la vida política como una manera de salir del México de caudillos que había surgido de la Revolución Mexicana. Y hoy, en cambio, estamos sí frente a una regresión autoritaria porque estamos frente a una enorme concentración del poder, pero con un potente componente caudillista. Es decir, lo peor de dos mundos, pues, para decirlo de alguna manera. Y esta es la tesis con la que concluye este libro y que me sirve, digamos, de antesala para este otro que ya he decidido denominar El retorno del péndulo, en donde pues pretendo aclarar de manera mucho más precisa los riesgos de esta regresión hacia el autoritarismo, ¿no? Déjame saltar, para concluir nuestra plática, Lorenzo, que podemos estar horas aquí, sí, al Poder Judicial. ¿Cómo ves las elecciones? Mira, son elecciones no solo atípicas, y no digo atípicas en México, sino atípicas a nivel mundial, porque hacer elecciones no significa hacer democracia. Hay muchos países, muchos sistemas políticos que tienen elecciones y no por eso son democráticos. En Cuba hay elecciones y no por eso Cuba es un régimen democrático. En Venezuela hay elecciones y ya vimos qué tipo de elecciones, y nadie puede sensatamente decir que que Venezuela o Nicaragua son regímenes democráticos. Bueno, en Nicaragua, en Rusia hay elecciones. En Rusia hay elecciones. Vaya, hasta en el Vaticano hay elecciones muy particulares, pero bueno, pues nadie sensatamente podría decir. Tendrá muchas virtudes el Estado Vaticano, pero no, la de ser democrática no es una de ellas. Así que las elecciones no hacen democracia, y no es casual que en las democracias a los jueces nunca se les haya elegido. Y en donde se les ha elegido hay una discusión, como en algunos estados, para jueces locales de los Estados Unidos, una discusión para dejar atrás ese modelo, o, por ejemplo, en Bolivia, en donde las altas cortes se han elegido y son, ellos mismos te lo dicen, el mejor ejemplo de la politización de la justicia. Así que de entrada el elegir a jueces es algo que es contra natura a un Estado democrático constitucional. ¿Por qué? Porque en las democracias constitucionales se rige a los representantes políticos, y los jueces no deben ser representantes políticos, no son representantes de ciertas posturas, son técnicos que aplican la ley y que desde esa aplicación técnica se convierten en garantes de la imparcialidad y de la defensa de la legalidad y de los derechos frente a los abusos del poder. Un juez debe ser aquel garante, incluso para las minorías, de que sus derechos no van a ser arrollados por las mayorías. Pero además, esto desde el punto de vista conceptual, Gerardo, pero desde el punto de vista estrictamente técnico y operativo, estas elecciones no tienen ningún sentido y van a colocar, de hecho ya lo están colocando, al INE en una situación
en la que probablemente por primera vez, después de 30 años de organizar puntualmente elecciones con altos estándares técnicos y operativos, eventualmente fracase en este trabajo. ¿Por qué? Porque todo el sistema electoral que habíamos venido construyendo y en el que se trabajó, que se blindó, que se potenció, etcétera, etcétera, en los últimos 30 y tantos años, se pensó para elegir representantes políticos. Y la elección de jueces no tiene nada que ver con la estructura de la representación política. No, y ahora pienso, si yo fuera un juez, ¿qué propongo? No, bueno. Si votan por mí, castigaré al homicidio más de lo que marca la ley. Si votan por mí, no castigaré a los violadores. Si votan por mí, sobreseré todos los asuntos que tengan que ver sobre esto. Pues un juez no puede hacer eso. El mejor ejemplo de lo ridículo que significa elegir a jueces es las pretensiones que afortunadamente no prosperaron de algunos jueces de aparecer, como pasa, por cierto, con los candidatos a diputados, senadores, etcétera, de aparecer con sus apodos. La ministra del pueblo, el ministro de la transformación, el garante del cambio político, o incluso en el colmo del ridículo, el magistrado de López Obrador. O sea, motes que te explican finalmente el riesgo de politizar un cargo técnico como el que implica el impartir justicia. Pero además te decía, hay una dimensión estrictamente operativa. Déjame tratar de ponértelo así. Las elecciones en México y el INE, en consecuencia, se estructuran sobre la base de una geografía electoral que está pensada en la representación. Los distritos electorales son aquellas instancias geográficas en donde se elige a un diputado de mayoría relativa. Bueno, pues los distritos electorales sobre los que se estructura el INE no coinciden con los ahora llamados distritos judiciales, porque son otra cosa. Uno. Dos, la complejidad de las elecciones es fantástica. Aquella declaración de hace unas semanas de Cuauhtémoc Cárdenas cuando le preguntaron, oiga, ingeniero, ¿usted va a votar en las elecciones judiciales? Respuesta, si le entiendo a la boleta, sí. Pues es que son boletas incomprensibles. Bueno, nosotros teníamos 3 urnas en donde ponías un voto de cada una de las urnas de las elecciones federales. Ahora es una única urna en donde vas a meter todo. Los ciudadanos que son insaculados y que son los garantes de la democraticidad de nuestras elecciones, bajo la premisa de que son ciudadanos los que cuentan los votos de los ciudadanos, hoy no van a contar los votos, los va a contar la autoridad electoral sin ninguna vigilancia ni supervisión de representantes de los candidatos ni de los partidos, porque no hay. Es un sinsentido por donde lo quieras ver. Dijiste, y en esto va a fracasar muy probablemente el INE. Pero sí. Puede fracasar, decía sí. Stalin. Lo importante no es quién vota, lo importante es quién cuenta los votos. En ese sentido no va a fracasar, va a nombrar a los que el régimen quiera que salgan. Yo creo a los del grupo A, a los del grupo B, a los del grupo C, esos van a ser, no es fracaso. Toda la razón. Así que jueces va a haber, pero el fracaso al que yo me refiero es el fracaso democrático, es decir, de la integridad democrática de las elecciones que hasta ahora se había mantenido, aunque en algunas ocasiones vimos graves distorsiones o inequidades. Y creo que todo esto es más grave, Gerardo, porque el que el INE administre, como está teniendo que administrar una elección que va a generar problemas, va a ser el mejor pretexto para decir, es que este es el INE del neoliberalismo y necesitamos transformarlo para tener ahora el INE del bienestar. Eso por no hablar, Gerardo, de lo que tiene que ver con el ámbito, digámoslo así, de la abogacía, que yo creo que hoy vamos a tener a jueces que van a ser representantes de intereses muy específicos, intereses en algunos casos hasta mafiosos, que son en donde realmente se va a impartir justicia. En este escenario, ¿qué tendría que hacer la barra mexicana? Bueno, yo creo que, 1, no cruzarse de brazos. 2, no dejar de explicar y denunciar lo absurdo del contexto en el que estamos viviendo. Y 3, no agotar los espacios institucionales, Gerardo. No se puede combatir al autoritarismo por fuera de la vía institucional. Habrá que seguir recurriendo al amparo, aunque el amparo hoy muy probablemente responderá a ciertos intereses. Y a lo mejor tendremos que especializarnos todos en ir a la justicia interamericana porque el amparo no va a servir ya como mecanismo de impartición de justicia real y efectiva. Entonces, pero mi punto es, lo peor que podemos hacer, y lo peor que podemos hacer como gremio jurídico, es 1, perder la esperanza y 2, cruzarnos de brazos. Eso es lo que el autoritarismo quiere.
la condescendencia con su trabajo de desmantelamiento del Estado de Derecho. Bueno, yo por lo pronto en esta elección judicial no voy a votar. Será la primera vez desde que soy mayor de edad en que no salga a votar. Y tengo una pregunta íntima y confidencial que puedes no contestar. Si voy a votar yo. ¿Vas a votar tú? No, no voy a votar, Gerardo, porque me parece que todo esto es una farsa. Me duele muchísimo porque me tocó administrar las elecciones, pero además porque no le entiendo, ni siquiera yo que me dediqué No creo que nadie le entienda. toda mi vida a administrar elecciones, no le entiendo a las boletas todavía. Lorenzo, qué gusto tenerte aquí. Gracias, te deseo mucho Gerardo. éxito y sí, sigue luchando y sigue no siendo neutral, Sí. porque tu lucha es la lucha de todos los mexicanos y tú la has sabido encarnar con una gran simpatía, con una gran valentía y con una gran posibilidad de darnos una perspectiva más amplia. Te lo aprecio Gracias por estar muchísimo. aquí, gracias por todo lo que has Gerardo, hecho y a usted que nos acompaña, muchas gracias.